Aquí se libró la Guerra del Salitre. Quizás la conoces como nos la presenta el Estado, la Guerra del Pacífico. Los Estados eligen qué contarnos y qué escondernos de acuerdo a sus propios objetivos. Ahora estamos en Iquique. Intentaremos descubrir qué ocurrió realmente con los restos de Arturo Prat, Ignacio Serrano y Juan de Dios Aldea luego del combate naval de Iquique. Conoceremos más allá de esos semidioses planos y sin matices que nos vende el panfleto histórico. Luego del combate naval, sus cuerpos estuvieron a un paso de desaparecer para siempre y Chile de perder los restos de los héroes que cambiarían el destino de la guerra. Recorreremos los lugares de los hechos, conoceremos las personas que fueron fundamentales en la conservación de sus cuerpos, entrevistaremos historiadores e investigadores que por años han buscado y redefinido las horas póstumas de los próceres y agregado detalles a su vida personal y a la del combate que los llevaría a la gloria. Esto es Iquique, Historia Oculta, la ruta de los héroes. Es aquí, en la rada de Iquique, que se gesta la mayor epopeya naval que recuerde la historia chilena. Prat, Serrano y Aldea se inmolan por la patria, convirtiéndose en los máximos héroes de esta nación. Tras saltar al abordaje del Huáscar, ¿qué fue lo que realmente ocurrió con sus cuerpos? ¿Cómo es que terminan desde este lugar a la cripta de los héroes de Valparaíso? A mis espaldas, la boya que marcó el lugar exacto por años donde Prat salta al abordaje del Huáscar. Desde aquí, iniciamos la ruta de los héroes. Don Eduardo, nos encontramos en el muelle de la Caleta Riquelme, donde en algún momento, o con bastantes características similares, se encontraba el muelle La Frens. ¿Qué ocurre específicamente en este lugar? Luego en la tarde del 21 de mayo de 1879. Bueno, la situación, yendo al contexto mismo de lo que ha acontecido ese día, miércoles 21 de mayo acá, la situación era muy tensa. Si bien era cierto, el buque peruano había obtenido un triunfo, pero se desconocía lo que había pasado con la independencia y toda la situación que se había vivido en el mar del combate. Bueno, la multitud peruana que estaba ubicada en la ciudad, obviamente cuando recala al Huáscar después de haber visto lo que pasó con la independencia en Punta Gruesa y vuelve a Iquique con los prisioneros sobrevivientes de la Esmeralda y también con los cuerpos de los oficiales que murieron a bordo del buque peruano, chileno, son desembarcados acá en Iquique, y no solamente en un bote, también la capacidad de los botes en aquella época no era grande como hoy en día, sino que eran botes de una capacidad de 12 personas aproximadamente y obviamente se hacen varios viajes y en cada una de las embarcaciones se desembarcan los prisioneros acompañados de los restos de Prat y Serrano, que en realidad los que más se mencionan. ¿Ya? Bueno, esos restos son desembarcados en este lugar junto a los prisioneros. De hecho, el practicante Segura, que era el ayudante del teniente Guzmán, que era el cirujano de a bordo, cuenta en una de sus cartas que los cuerpos de Prat y Serrano venían adosados en unas tablas, obviamente más rígidos, para poder facilitar el desembarco desde el Huáscar y después obviamente sacarlo acá al muelle de Carlos Lafrenz, que era el muelle que estaba aquí muy cercano a la ex aduana, y son dejados aquí en el frente de la aduana primeramente como una acción obviamente no coordinada con las autoridades, en este caso que estaban en tierra, que eran el general Buendía y el prefecto Juan Pastor Dávila, que obviamente no había una coordinación para recibir los restos de la gente, ni tampoco los prisioneros, y llevarlos inmediatamente a algún lugar. Por eso que la gente se agolpa y con el afán de mirar y ver qué es lo que sucedía, obviamente, con la gente que venía a bordo de las embarcaciones del Huáscar. ¿Qué ocurre a eso de las 18:30? Los cuerpos
son depositados en un lugar muy similar a este. ¿Cuál fue la reacción de la gente cuando se enteran que realmente lo que estaba aquí era el comandante de la Esmeralda, quien lo había tenido con un bloqueo todo lo que era la zona del puerto de Iquique? Efectivamente, la gente tampoco sabía de quién eran los cuerpos, sino que de a poco se van enterando la relevancia que tenían, obviamente, el cuerpo del comandante, del teniente Serrano, y también estaba el cuerpo muy malherido del sargento Aldea. Bueno, el sargento Aldea prontamente es llevado hacia el hospital de Sangre para recibir atención. Él lamentablemente agoniza hasta el día sábado 24 y muere en el hospital de Sangre. Y los cuerpos de Prat y Serrano permanecen acá y después son puestos en un carretón, que obviamente era el carrito que servía para llevar la carga hacia el muelle, donde obviamente se acopiaban los sacos que se exportaban de minerales o salitres, y también servía obviamente para descargar y sacarlos desde el muelle. Ahí son dejados los restos de Prat y la gente se agolpa y obviamente empieza una tensa situación agresiva, donde obviamente la ciudadanía peruana de aquella época, ya obviamente muy de mal ánimo producto de todo lo que había ocurrido desde el 5 de abril cuando se inicia el bloqueo del puerto de Iquique, donde habían sufrido muchas situaciones incómodas. Entre ellas estaba obviamente en este caso las fuerzas chilenas impidieron de que la planta desalinizadora de agua funcionara, y que era obviamente fundamental para generar el agua de bebida, que era vital para la población. Entonces esa situación obviamente era de total desagrado para la ciudadanía peruana que vivía en Iquique, y obviamente no fue muy bien recibida ni por los prisioneros, o sea, los sobrevivientes de la Esmeralda, y obviamente gritaban un montón de cosas agresivas hacia ellos. Y obviamente ahí aparece un ciudadano español que tiene obviamente muy respetado entre la ciudadanía de acá peruana y quiqueña, y que es don Benigno Posada, y que él vino a poner una calma dentro de todo esta agresiva situación que se vivía en parte contra los cadáveres y obviamente los prisioneros que estaban en este lugar todavía. Este trayecto tiene que haber sido tremendamente significativo. Tenemos a un Adolfo Gariaso, boticario iquiqueño, ciudadano de la colonia italiana. Ve los cuerpos de Prat, Serrano, Aldea. Dentro de su relato nos cuenta que un Aldea mal herido le pide un poco de agua mezclada con coñac. Él se la hace llegar y después con un grupo también de italianos se hacen cargo del traslado de él desde este sector hasta el hospital de Sangre, que hoy día está allá en Barros Arana con San Martín. Correcto. El señor Gariaso fue, tal como en este caso el señor Posada y Llanos para Prat y Serrano, el señor Gariaso para el sargento Aldea. Él de hecho fue el que se preocupó de la situación que estaba viviendo el sargento Aldea en aquel momento, y después cuando él muere también él se preocupa del entierro, que es no como el teniente Serrano y el comandante Prat en tierra, en el cementerio, sino que él va a una fosa común. Y todo lo que hace él, en este caso su apoyo directamente al entierro, fue vital para poder después reconocer en el año 81, cuando se hace la exhumación de los restos, en el mes de junio, de los restos del sargento Aldea. Él fue vital, el señor Gariaso, italiano de la colonia italiana en aquel momento, como parte también de los portugueses y los españoles que trabajaron totalmente en los funerales del comandante Prat y el teniente Serrano. En este lugar donde marca esta placa, nos cuentan que aquí estuvieron los cuerpos de Prat, Serrano y Aldea desde un momento en que son bajados del Huáscar, son depositados en el muelle de la Frens y son trasladados a este sector. Hay diferentes versiones, algunos hablan de un carro, unos hablan que son hasta incluso los mismos soldados peruanos los que los deben traer a este sector porque estaban siendo agredidos los cuerpos, les roban las charreteras, los botones. Bueno, sí, hay muchas versiones referentes al estado del cuerpo de Prat, obviamente de agresiones físicas incluso que pueden haber ocurrido cuando el cuerpo de ellos son desembarcados en este lugar. Y lo cierto es que efectivamente
Esta placa que está acá hoy día simbólicamente señala un punto que tiene que haber ocurrido en este sector, pero no específicamente en el lugar que hoy día nosotros estamos, porque de acuerdo a las fotografías e imágenes que hay de aquella época, esta era parte de la ensenada que tenía la bahía de Iquique, sino que colocarlo más adentro, que hoy día es terreno ocupado hacia el mar. Obviamente nosotros mismos hacemos en todo el litoral nuestro como avance de la costa hacia el interior del mar, estaría más adentro, pues podríamos decir en el sector interno de este patio, podría haber estado el lugar exacto, pero sí simbólicamente obviamente señala el lugar donde fueron dejados los restos del comandante Prat, Serrano y el sargento Aldea en este lugar. Y obviamente también se cuenta o hay antecedentes de que la charratera del comandante fue sacada un botón, pero agresión física a él específicamente en el lugar no hay ninguna constancia histórica, ¿ya? Lo que sí es cierto que el comandante tenía una gran grieta en el sector del ojo izquierdo, pero esta fue producto del repase que se le hizo a bordo del Huáscar, de acuerdo a antecedentes y lo que se ocupaba en aquella época, también bajo la historia, el contexto del combate de un soldado peruano que después de caer primeramente herido en la pierna por un proyectil de un fusil peruano, después un proyectil que lo remata en la cabeza y después viene el repase supuestamente que es hecho con un objeto contundente. Se dice que puede haber sido un machete, un hacha, pero lo que sí está cierto y hay constancia es que el soldado peruano de nombre Mariano Portales es quien le da la muerte final a Prat, ya obviamente cuando supuestamente su cuerpo ya no tenía vida, es golpeado en la parte de la frente del cráneo de Prat y esa es la gran perforación que tiene su cráneo. La gran duda y la gran pregunta, ¿por qué Grau opta por estos dos oficiales chilenos que dieron pelea por más de 4 horas? No arroja los restos al mar, sino que decide desembarcarlos acá en Iquique para que se les dé una sepultura digna. Bueno, si bien es cierto, en el combate mismo, obviamente, ambos adversarios no miran a quién herir o provocarle la muerte. De hecho, Grau después lo cuenta dentro de su relato. Dice que la muerte del comandante chileno, porque tampoco lo conocía a Prat, le amargó el triunfo que él había obtenido sobre la Esmeralda. Y obviamente ahí él da a entender que por él no hubiera querido que el comandante muriera, ¿ya? Ojalá lo hubiera tomado prisionero. Pero también, aparte de traer los cuerpos de Prat, tenemos que reconocer el gesto de caballerosidad y de humanidad que tuvo el comandante peruano en recoger los sobrevivientes que quedaron de la Esmeralda, porque podría haberlo dejado a su suerte y muchos de ellos hubieran muerto, obviamente a 1800 metros de la costa. Pero él, obviamente, en un gesto que obviamente lo enaltece, arriba sus botes que estaban meramente también averiados por los proyectiles chilenos y recoge, los embarca y los lleva a bordo. Y después tiene obviamente esta deferencia de desembarcar los cuerpos de los dos oficiales para que reciban una cristiana sepultura, lo que obviamente también tenía una conexión directa al comandante Grau, porque recordemos que él era concuñado del comandante Oscar Biel, que era el comandante de la Chacabuco, ¿ya? Él estaba casado con una ciudadana peruana de apellido Cabero y el oficial chileno estaba casado con la hermana de esta niña, también Cabero, y obviamente él tenía un lazo de unión hacia, en este caso, la oficialidad chilena. Yo creo que eso fueron las cosas y también el contexto de lo que vivían en aquella época, de lo que a él lo hace, obviamente, llevar a cabo esta magnífica labor de traer los cuerpos, los prisioneros y dejarlos acá en Iquique, a pesar de todo lo que él vivió en el largo combate y después encontrarse con la inmensa sorpresa de que la independencia estaba varada en Punta Gruesa. Bueno, don Víctor, nos encontramos acá frente al busto de Eduardo Llanos, a un costado de la ex aduana. ¿Cuál es la relevancia que tiene Eduardo Llanos y Benigno Posada en la conservación de Arturo Prat e Ignacio Serrano?
Bueno, tenemos que tener en cuenta primero que nada que don Eduardo Llanos y don Benigno Posada eran españoles, por lo tanto ciudadanos extranjeros, en una guerra que involucraba al Perú y a Chile. Por lo tanto, en su calidad de extranjero eran neutrales. Primero que nada eso. Segundo, ellos tenían una posición dentro de la ciudad. No eran cualquier persona. Eran gente acomodada, por lo tanto, muy conocidos y queridos dentro de la ciudad. Eso le permite a ellos el poder gestionar los permisos y la autorización para poder sepultar estos cuerpos de dos personas que dieron su vida por su patria. Siendo neutrales, ¿qué lo habrá motivado específicamente a involucrarse en algo tan complejo como era poder sepultar los cuerpos de dos enemigos del Perú, siendo estos peruanos en aquel entonces? Bueno, Benigno Posada pertenecía a la beneficencia española, por lo tanto ellos estaban acostumbrados a los actos de beneficencia, de caridad y muy por sobre todo a darle una connotación social a lo que ellos hacían. Por lo tanto, esto cala hondo, el gesto de Prat, en ellos, y al mismo tiempo el no comprender bien la situación que se daba. El pueblo estaba enardecido por lo que había sucedido, estaban los enemigos en el piso, expuestos al pillaje, a la ofensa. Por lo tanto, todo esto tiene que haber motivado y calado hondo en estos dos personajes, que los llevó un poco a arriesgar incluso su vida. Tenemos que tener en cuenta que cualquiera que ayudase a esos cuerpos se les tildaba como chilenos, por lo tanto traidores. Prat y Serrano están justo frente a esa puerta de la aduana. Exacto. ¿Cómo se concreta el traslado desde este lugar hasta el hospital de sangre? Mira, hay distintas versiones. Una de las más comunes y la que más se repite es que los cuerpos fueron tomados y depositados en un carro que pertenece a ferrocarriles. Ahí son trasladados hacia el banco de sangre, donde son puestos para un posible velatorio. Un velatorio que en definitiva se les prohibió porque unos tiempo antes había habido un principio de incendio en el lugar. Por lo tanto, ahí pasan custodiados durante la noche, hasta que la mañana siguiente, ya concretados los permisos, son nuevamente tomados los cuerpos y trasladados al cementerio. El trayecto específicamente, don Víctor, ¿habrá sido por Avenida Prat, rumbo hasta Barros Arana? Lo más probable es que tiene que haber subido por la parte de más fácil acceso. Tenemos que tener en cuenta que en ese momento en la iglesia estaban velando los cuerpos de los marinos peruanos que habían fallecido. Por lo tanto, tiene que haber sido muy escondido y muy a trasluz. Lo más probable es que subiendo por estas calles cercanas hacia Barros Arana. Vamos rumbo al hospital de sangre. ¿Cómo habrá sido el trayecto de trasladar los restos de Prat y Serrano y un sargento Aldea herido rumbo a este lugar, al hospital de sangre de Iquique? Bueno, de partida tiene que haber sido de mucho reconocimiento, de mucho silencio. Recordemos que esto fue prácticamente oculto para la población en general. Según relatos, se pasó a un costado de la iglesia, en donde estaban velando los cuerpos de los marinos peruanos. Muy en silencio, muy respetuoso, de mucho significado. Los pocos que lo vieron insultando a este grupo de personas que venía a dejar los cuerpos. En este lugar son depositados durante la noche. En la habitación de arriba es atendido el sargento Aldea de sus heridas. Y ahí aguardando hasta el día siguiente para cuando tienen los permisos para la sepultación. Más o menos Eduardo Llanos y don Benigno Posada habían hablado con la persona que iba a construir los féretros y más o menos le había dado la hora tope de 6 de la tarde. En este lugar específicamente, se habla de que habrían sido trasladados o escoltados por bomberos. ¿Habrán sido de civil? ¿Habrán sido con uniforme? Lo más probable es que haya sido de civil. Tenemos que recordar que era una población pequeña y todos se conocían. Y la gran mayoría de la gente que era bombero era reconocida dentro de la ciudadanía.
Lo complejo de la situación, la prohibición de poder velar los cuerpos en este lugar, ¿cuál habrá sido el sentimiento de Llanos y Posada al no poder hacer algo tan simple como es hacer un velatorio a dos fallecidos? Bueno, como lo habíamos hablado en un primer momento, días anteriores había habido también un velatorio en lo cual se había prendido una de las sábanas que cubrían a uno de los muertos, lo que impidió que se le velara como correspondía. Nos encontramos a un costado del Hospital de Sangre. La segunda habitación es donde queda un malherido sargento Aldea, que es trasladado por don Adolfo Gariazo, ciudadano italiano y boticario de la ciudad. Efectivamente, en la segunda habitación fue donde permaneció este malherido sargento Aldea, prácticamente agonizando durante un par de días, falleciendo el día 24 de mayo. En ese momento no se dan las autorizaciones para la sepultación de una manera más digna, por lo tanto es trasladado a la fosa común. A una fosa común donde anteriormente también se le pierde un brazo y la pierna derecha. Exacto. Ya es 22 de mayo, los cuerpos de Prat y Serrano y un sargento Aldea herido pasan la noche en el Hospital de Sangre. Eduardo Llanos y Benigno Posadas, por su parte, necesitan conseguir los féretros y una carroza para el funeral, para todo lo que es el cortejo, pero los ciudadanos peruanos se niegan a realizar esa venta. Exacto. Eduardo Llanos y Benigno Posada en ese momento recurren a un portugués, el cual le piden que les confeccione los féretros, poniendo como una condición que ellos tenían que comprar todos los materiales. Don Francisco Moya de Pimentel, también ciudadano portugués, extranjero, neutral, que hace ambos féretros, uno para Prat de 6 pies 4 pulgadas, Serrano 6 pies. ¿Cómo habrá sido todo ese desarrollo? La hora tope que le entrega Benigno Posada para dos féretros que estaba haciendo alguien que no era carpintero. Exacto, la exigencia era que por lo menos a las 6 de la tarde tenían que estar listos los féretros para proceder ahí, embarcarlos también en una especie de curuña y trasladarlos hacia el banco de sangre para poder ahí depositar los cuerpos. No hay una carroza fúnebre, sino que se consiguen con otro ciudadano portugués una carreta calichera. Exacto. Finalmente, ese es el traslado de los cuerpos y donde van a ser llevados finalmente al cementerio. Exacto, en la misma carreta después ponen los cuerpos en los féretros, son amortajados el cuerpo de Prat con las sábanas de Eduardo Llanos y el cuerpo de Serrano con las de don Benigno Posada. A posterior depositan los cuerpos dentro de los féretros y son trasladados en una especie de clandestinidad rumbo hacia el cementerio. La tradición oral nos cuenta que los cuerpos de Prat y Serrano estuvieron aquí, al interior de la primera compañía. Hoy día es posible comprobar con documentos que los cuerpos realmente pasaron por la compañía española. Mira, si bien la tradición oral acá en Iquique es fuerte, no hay ningún registro concreto que nos diga que los cuerpos estuvieron dentro del cuartel. Todo a raíz de repente de la confusión de la gente, porque la compañía le rindió honores, veló los cuerpos de Prat, pero como dotación, los hombres fueron los que hicieron eso, no el cuartel. Entonces, a través de la historia, la compañía veló los cuerpos, hasta que la gente asumió de que los cuerpos realmente habían estado adentro. Es muy posible que hayan pasado por fuera, en el traslado hacia el banco de sangre, pero de que haya un registro escrito de que estuvieron dentro del cuartel, no. Bueno, don Miguel, nos encontramos en el cementerio general, también conocido como el cementerio 1. Prat, Serrano y Aldea se mantienen en el Hospital de Sangre.
El sargento Aldea está en el segundo piso, la segunda habitación, muy mal herido, bastante mal. Adolfo Gariazo cuidándolo, también haciendo su labor de boticario. Mientras tanto, ya son cerca de las 17 horas pasadas, llega una carreta calichera, 2 féretros, 6 pies 4 pulgadas, 6 pies el segundo para Prat y Serrano. ¿Cómo habrán sido esos momentos en que llega Eduardo Llanos, Benigno Posada, el ciudadano italiano Gariazo, ciudadanos portugueses y algunos bomberos que los vienen acompañando, que van a proteger el cortejo bastante complicado de 2 ciudadanos chilenos, 2 marinos que tuvieron un bloqueo, que una ciudad que no tuvo agua, que no podía trabajar, para trasladar los cuerpos desde el hospital de sangre hasta este lugar, hasta el cementerio número 1? Bueno, yo creo que tiene que haber sido una situación tremendamente complicada. Primero, tenemos 2 cuerpos, ¿no es cierto?, de supuestos enemigos, ¿no es cierto?, en una ciudad que estuvo sitiada, que estuvo en guerra, y un cortejo reducido de extranjeros que traen estos cuerpos desde el hospital de sangre, ¿no es cierto?, hasta este lugar, hasta el cementerio. Me imagino que ese trayecto, ¿no es cierto?, de 4, 5, 6 cuadras, tiene que haber sido tremendamente complejo. Primero, tienen que haber temido que los insultaran, que les dijeran algo. No tienen que haber traído ningún distintivo. Lo único que llevaban, ¿no es cierto?, eran los féretros, que además no habían sido construidos por ninguna funeraria de la época, sino que tuvieron que hacerlo aquí en forma artesanal. Entonces, llegar hasta acá ya venían complicados, ya venían apurados, ¿no es cierto? Además, cumpliendo una labor en cierta forma considerada sagrada por parte de ellos, digamos. O sea, el hecho de ser extranjeros acá y sepultar a extranjeros acá, yo creo que tiene que haber habido alguna solidaridad. Entonces, tiene que haber sido una situación muy compleja. Llegar hasta acá, ingresar seguramente por el mismo camino que ingresamos nosotros, el pabellón central, ¿no es cierto? Llegar hasta acá con ese cortejo reducido y encontrarse en ese mismo momento, que más o menos tiene que haber sido como a esta hora ya, del día, con las exequias de uno de los comandantes, ¿no es cierto?, del Huáscar. Específicamente el teniente Velarde, que también fallece el 21 de mayo. El teniente Velarde, encontrarse con las exequias de un teniente que tiene que haber sido considerado un héroe por haber fallecido en ese combate, ¿no es cierto?, con un cortejo bastante más numeroso, ¿no es cierto?, con vítores seguramente, con banderas, con guirnaldas, ¿no es cierto?, y encontrarse ellos acá con esa situación, tiene que haber sido un momento de tremendo nerviosismo. Imagínate, ellos vienen a enterrar a los enemigos, ¿ya?, y se encuentran con las exequias del teniente Velarde, que seguramente al no tener ellos ningún tipo de identificación, pero al coincidir la fecha, ¿no es cierto?, al saber que son extranjeros, lo más probable es que la gente que haya estado acompañando las exequias del teniente Velarde tiene que haberse dado cuenta. Tiene que haberse dado cuenta y tienen que haber empezado a insultar, tienen que haber empezado a hacer algún tipo de movimiento, y yo creo que desde ese momento, cuando entran acá, se encuentran con ese cortejo, todo el traslado, ¿no es cierto?, hacia este punto donde ellos finalmente los sepultan, tiene que haber sido tremendamente complejo, tremendamente difícil, un momento complicado en un camposanto, en 2 féretros o dos exequias de 2 bandos diferentes, uno muy numeroso, otro muy reducido, con miedo. Tiene que haber sido tremendamente complejo. Yo me los imagino cómo tienen que haber estado de apurados. Y además que tenían que hacerlo, era una labor humanitaria. Según lo que nos cuenta la historia, en ese tiempo había también un árbol en ese sector, una palma que quebraba el camino hasta precisamente este lugar. Hoy día se encuentran los grumetes Concha y Volado, pero en este mismo orden, en este mismo sector y en la misma dirección, mirando hacia el sur, con ese deseo de querer volver a su tierra, quedan Prat y Serrano. 2 tumbas que son cavadas rápidamente, que no se le logra dar la exequia como corresponde, en muchos gritos, algunas agresiones. Es cuando tienen que comenzar a bajar los féretros rápidamente. Cae uno de los martillos de Francisco Moya de Pimentel, que es el mismo que hace ambos féretros. El que fabrica los féretros. Y queda como testimonio
de la urna de Prat, que Prat va envuelto en las sábanas de Eduardo Llanos con EWL, mientras el teniente Serrano está en 2 sábanas blancas sin nombre, que eran las de Benigno Posada. Rápidamente los bajan, tienen que empezar a tirarles tierra con pala, después con las manos. ¿Cómo habrán sido esos instantes tremendos de que podían caer los 2 cuerpos de los héroes en manos de los peruanos y también ser despedazados y finalmente perdidos para siempre? Por supuesto. Yo me imagino la desesperación que tienen que haber tenido los que estaban presentes acá en esa exequia, es decir, echando tierra rápidamente, con palas, con manos, con los pies, ¿no es cierto? Seguramente algunos tratando de cuidar que no llegara algún proyectil, con todo ese momento de nerviosismo, sin poder identificarlo. Que se caiga el martillo, yo diría que es casi normal, seguramente incluso Moya tiene que haberse dado cuenta después que se le cayó el martillo. O se cayó, trató de recogerlo, no pudo, no tenía tiempo, imagínate la desesperación. Entonces, sepultar los cuerpos, taparlos rápidamente y después arrancar, digamos, huir prácticamente, salir lo más rápido posible. Enterraron las cruces, ¿no es cierto?, mirando al sur, casi hasta por casualidad. A lo mejor hay un tema de simbolismo, ¿no es cierto?, de que estuvieran mirando hacia su tierra natal, ¿no es cierto?, hacia el sur del país. A lo mejor hay un tema de poder identificarlos, ¿no es cierto?, para que no quedaran en el mismo sentido hacia el mar como las otras, o simplemente la rapidez, o la mezcla de esos 3 factores, porque tiene que haber sido una situación tremendamente estresante y complicada. Estas 2 cruces quedan mirando hacia el sur, sin nombre, difícil de poder identificarlo, y también la parte oral dice que los dejan sin nombre precisamente para que el resto no los pueda identificar, que no sepan cuáles son las cruces. Para que no pudieran venir a inhumarlos posteriormente. Hay una parte romántica, profesor, que dice que parte del cortejo que estaba eran marineros del Huáscar que venían a enterrar al teniente Velarde, y uno de los mismos que estaba allá acude a este sector, que es el que finalmente le da muerte al teniente Serrano, y cuenta la historia que está también en los registros, que la cruz queda con una escritura que dice: este marino murió al pie del Torreón, y que firma un oficial peruano, que finalmente el nombre se pierde, pero la inscripción queda en esa cruz. Parte romántica. Mira qué interesante. Y también es lo impactante, que destaca de la caballerosidad entre los oficiales, donde un Miguel Grau, habiendo podido lanzar los cuerpos al mar, decide desembarcarlos desde el Huáscar y entregárselo a la capitanía, a la autoridad que estaba acá. Y este oficial peruano que deja esta inscripción, que pasa a la posteridad y que hoy día no es recordada, y es parte también de la historia oculta que nos deja todo este trayecto hasta este Campo Santo, y que queden para la posteridad, para en algún momento quizás poder ser recuperado, o por lo menos esa era la idea que guardaba Eduardo Llanos y Benigno Posada, de que en algún momento devolverle los cuerpos a la comunidad chilena. Bueno, don Eduardo, nos encontramos en la Catedral de Iquique. Ya han pasado 3 años desde el 21 de mayo de 1879, estamos en el año 81 específicamente. Los cuerpos estuvieron ocultos, 2 cruces sin nombres, esto ya es territorio chileno. Se decide exhumar los cuerpos de Prat, Serrano y Aldea. ¿Cómo es ese proceso y de qué forma terminan en este lugar los restos? Bueno, debo hacer presente que en el mismo año que ocurre el combate, específicamente en septiembre, el 12 de septiembre, cuando se promulga la ley que le pagan a los deudos de los fallecidos en el combate, ya se crea la idea de originar o construir un monumento, en este caso en Valparaíso, para los héroes que habían fallecido en Iquique, ¿ya? Y ahí queda obviamente la llamita encendida que iba a ser lo que iba a ocurrir a futuro. Efectivamente, como tú dices, 3 años después, en el año 81, ya se exhuman los cuerpos de Prat. Este territorio, hago presente, estaba ocupado por las fuerzas chilenas, las armas, pero aún definitivamente, de acuerdo a tratado, no era territorio totalmente cedido por Perú, ¿ya? Sino que era territorio ocupado. Bueno, en ese momento se hacen las exhumaciones de Prat y Serrano en mayo del año 81, y una vez que son exhumados sus cuerpos son traídos
a la catedral, pero no era esta catedral, ¿ya? Era la catedral de aquella época que lamentablemente se quemó en el año 83, específicamente el día 10 de marzo del año 83, un incendio que quema gran parte de la ciudad de Iquique. También se lleva, en este caso, la catedral, que estaba ubicada un poquito más hacia, podríamos decir, al noroeste, que el sector ubicación nuestro hoy día, que era entre geográficamente Sotomayor con Patricio Lynch. En ese sector estaba ubicada la catedral. Y los restos de Prat, Serrano y Aldea, bueno, el sargento Aldea, que no fue exhumado en el mismo mes de mayo porque él estaba en una fosa común, sino que un mes después, donde ahí interviene el señor Gariazo, que obviamente es fundamental y vital para ubicar los restos. 110 cuerpos se sacan de la fosa común para lograr encontrar al sargento Aldea, que también después pasa a ocupar una parte junto a Prat y Serrano. Es importante, curador, disculpe que lo interrumpa en este momento, destacar que este trabajo que se realiza un mes después para exhumar los restos del sargento Aldea vienen de la mano de la compañía que en ese tiempo se llamaba Compañía Chilena de Hachas, Ganchos y Escalas, que era una compañía de colonia chilena en territorio peruano, y finalmente son ellos los que realizan esta exhumación y el retiro de todos los cuerpos, de estos más de 100 cuerpos de la fosa común. Correcto, eso es verdad. Ellos son fundamentales dentro de todo el aparataje que se hace para poder obviamente ubicar los restos del sargento Aldea. Y una vez que son ubicados, obviamente después todo tiene que volver a lo que era anteriormente, y también esa tarea la hacen estas personas. Bueno, una vez que ya se obtiene los cuerpos de los tres, en este caso de los dos oficiales y el sargento, son dejados, una vez que se quema la iglesia, en la ex aduana. En la ex aduana permanecen un tiempo, pero inmediatamente se empieza a construir la actual catedral que hoy día está detrás de nosotros y que obviamente se inaugura el 21 de mayo del año 84. Es ahí donde los restos de los héroes vuelven a este lugar, a la nave central. La parte derecha se construye una cripta especial antiflama para evitar que un incendio nuevamente pudiera producir daño a los restos de los héroes. En ese lugar permanecen hasta mayo del año 1888, específicamente el día 14 de mayo, cuando recala la escuadra chilena al mando del contraalmirante Luis Uribe Orrego, que era el comandante general de Marina, y con la intención de llevarse los restos hacia Valparaíso, lo cual ocurre, y los restos son embarcados el día 14 de mayo, y posteriormente el día 15 de mayo, el día lunes, zarpan a Valparaíso a las 17 horas, recalando al puerto de Quintero el día 19 de mayo, y el día domingo 21 de mayo los restos fueron llevados hacia Valparaíso, donde recala la escuadra a las 8 de la mañana, y a las 10:30 son desembarcados desde los buques, específicamente del Huáscar, hacia el puerto de Valparaíso, los cuales obviamente son recibidos por todas las autoridades, incluyendo al presidente de la República, el Congreso Pleno y toda la ciudadanía que quería obviamente recibir los restos de Prat, Serrano y el sargento Aldea. Finalmente, a las 17 horas aproximadamente de ese día, domingo 21 de mayo, los restos fueron depositados en la cripta hecha especialmente para recibir a los héroes de la Marina de Chile, que está ubicada en la Plaza Sotomayor en Valparaíso. Ese es el final, obviamente, de los restos de Prat, donde descansan para la eternidad hasta el día de hoy. Bueno, cuando uno conoce los detalles de la historia asociada a todo lo que ocurrió después, ¿cierto?, de Iquique Punta Gruesa, el hecho de presenciar, de distinguir gestos de humanidad, gestos de respeto hacia el heroísmo en un ambiente convulsionado por la guerra, vengan de donde vengan esos gestos, reconforta y llama a la reflexión. El hecho de que ciudadanos extranjeros que fueron testigos de lo que ocurrió acá, del heroísmo por ambas partes, ¿ya?, sean capaces de reflexionar, ¿cierto?, y capaces de consolidar en forma fría su idea, es decir, oigan, esta gente son héroes, esta gente murió defendiendo su país, por tanto merecen nuestro respeto, merecen tener un funeral en la fe que profesaban, merecen tener un trato digno,
Eso debe hasta el día de hoy hacernos pensar e iluminar a todas las generaciones de aquí en adelante, para decir, cuando una persona llega a un país, cuando es inmigrante, cuando concurre a tierras que son extranjeras para ellos, esta gente debe ser capaz de aportar a esa tierra, aportar con todo su capital humano, con todo su capital moral. Lo que estos extranjeros hicieron, españoles, italianos, portugueses, fueron a aportar en el momento más crítico de la historia de Iquique, en el momento de la guerra, a que esa guerra fuese observable el día de hoy bajo criterios éticos. Reconforta, enorgullece el comportamiento del ciudadano y constituye un ejemplo hasta el día de hoy que es digno de imitarse y constituye un gesto que une a esas comunidades con la Armada de Chile, con Iquique y con nuestro país para siempre. Yo creo que no solamente las autoridades nacionales de bomberos, sino que cada uno de los bomberos de Chile sienten orgullo por el trabajo realizado por estos ciudadanos, por estos bomberos de la ciudad de Iquique, que sin saber, desconociendo el hecho de que Riquelme, Sargento Aldea, los grumetes Conchi y Volado eran bomberos. En ese momento no existía la tecnología que tenemos hoy, por lo tanto el desconocimiento era completo en relación a que eran o no eran bomberos. Por cuanto los hechos de recoger los cuerpos, de protegerlos y de poder trasladarlos, se hizo en el completo anonimato y obviamente en el desconocimiento de que estas personas eran bomberas. Cada bombero en Chile yo creo que se siente orgulloso de este trabajo que realizaron ese puñado de bomberos dirigido por Eduardo Ayano, director de la Compañía de Bomberos Española número 1. Yo como marino por más de 30 años y ahora como director del Museo Corbeta Esmeralda, no puedo tener otra cosa más que sentimientos de gratitud, de agradecimiento para todas aquellas personas e instituciones que estuvieron involucradas en la preservación y en el cuidado de aquellos sobrevivientes o los cuerpos de aquellos que fueron héroes en el combate naval de Iquique ese 21 de mayo de 1879. Gracias a ellos nosotros podemos contar con sus restos que nos permiten rendirle honores cada 21 de mayo, ya sea en la plaza que fue construida especialmente para eso en Valparaíso, o en los diferentes cementerios a lo largo de Chile donde descansan cuerpos de esos héroes nuestros. Este lugar fue trascendental para la Guerra del Pacífico. Los postergados, los dejados atrás, son los que finalmente se transforman en la última línea de defensa y deben proteger los destinos de la patria. Carmela Carvajal, viuda de Prat, nunca participó en una ceremonia conmemorativa del 21 de mayo, con una frase tajante y categórica: nunca nadie podrá devolverme a mi amado. El sacrificio realizado por Prat, Serrano y Aldea y toda la dotación inmortal es solo comparable con el sacrificio y el riesgo que toman la colonia española, bomberos y algunos ciudadanos extranjeros para darle una cristiana sepultura a los que en aquel entonces eran completos desconocidos. La dotación inmortal estuvo dispuesta a dar la vida por Chile. Bomberos está dispuesto a dar la vida por sus ciudadanos. Siendo bombero y parte de esta noble institución, quiero destacar la importancia y la relevancia del Cuerpo de Bomberos de Iquique, lo relevante que fue la participación de la primera compañía española, la compañía Guardiamarina Ernesto Riquelme número 14 y por supuesto mi propia compañía que se funda como colonia chilena en el Iquique peruano, la que el día de hoy lleva como nombre Compañía Chilena de Bomberos Sargento Aldea número 6. Esto fue Iquique, historia oculta, la ruta de los héroes.